Bienvenidos a todos. A ver, seguro que la imagen de Martín Lutero clavando sus 95 tesis la tenemos todos en la cabeza, ¿no? Parece como el Big Bang de la Reforma Protestante, el momento en que todo arrancó. Pero, ¿y si en realidad ese no fue el principio? ¿Y si fue más bien el clímax, el punto final de una historia que ya llevaba siglos escribiéndose casi en secreto? Exacto. Es que la historia que casi siempre escuchamos, pues se salta a los protagonistas que prepararon el terreno. Hoy lo que tenemos es un análisis que nos habla de un movimiento, casi te diría que subterráneo, de ideas que se gestaron por más de 300 años. No es la historia de un solo hombre, para nada. Es la de una corriente de pensamiento que se negaba a desaparecer. Entonces esa es nuestra misión hoy. Vamos a ser un poco como detectives históricos. Con base en estas fuentes, vamos a buscar a esos arquitectos ocultos de la Reforma. Queremos entender quiénes eran, qué los movió a arriesgarlo todo y, sobre todo, qué ideas plantaron que Lutero después cosecharía. Así que empecemos el viaje, mucho antes de 1517. Nuestro primer protagonista nos lleva a Francia, al siglo XII. Y lo más curioso es que no era un teólogo ni un sacerdote. Era un hombre de negocios. Exacto. Empecemos por ahí entonces. Hablemos de Pedro Baldo. Los documentos dicen que era un comerciante muy rico de León. ¿Qué puede llevar a un hombre que lo tiene todo a convertirse en un reformador tan radical? Normalmente estas historias empiezan en un monasterio, no en un mercado. Ese es el punto clave. Su transformación no fue, digamos, intelectual, fue existencial. Alrededor de 1174, fíjate, durante un banquete, Baldo vio como uno de los invitados, un artista, se desplomó. Murió ahí mismo súbitamente, frente a él. Eso te tiene que cambiar la perspectiva en un segundo. Me imagino el shock. ¿Y qué hizo? ¿Corrió a la iglesia? Básicamente sí. Buscó a un sacerdote y le preguntó desesperado qué debía hacer para salvarse. Y el sacerdote le citó a Jesús, el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Una instrucción que, la mayoría en esa época habría interpretado como un consejo para monjes, ¿no? Un ideal, no un mandato literal para un laico. Pero Baldo no lo vio así. Para él fue una orden directa. Y aquí es donde empieza su revolución personal. Vendió todo, pagó sus deudas, le dejó una parte a su esposa y a sus hijas, y el resto lo repartió entre los pobres de León. Empezó a vivir de la caridad. Ok, hasta ahí es una historia de conversión personal muy fuerte. Pero, ¿dónde está la chispa de la reforma? O sea, ¿qué lo convierte en una amenaza para la iglesia? Su siguiente paso. Baldo entendió que ese mensaje que le cambió la vida estaba encerrado en un idioma que la gente no entendía, el latín. Así que usó parte de su antigua fortuna para contratar a 2 eruditos con una misión muy clara: traducir porciones de la Biblia al occitano, que era la lengua que se hablaba en las calles de León. A ver, entonces la idea era, si esto me transformó a mí, todos tienen que poder leerlo. Eso, en una época donde la Iglesia tenía el monopolio absoluto de la interpretación. Suena Subversivo. totalmente. Él y sus seguidores, la gente empezó a llamar los pobres de León, iban por las plazas y los mercados leyendo en voz alta esos textos traducidos. Su argumento era simple, pero demoledor. Decían, los apóstoles predicaron en arameo y griego las lenguas del pueblo. ¿Por qué un francés del siglo XII tiene que depender de un intermediario que le lea en latín? Estaba democratizando el acceso a la fuente. Y me imagino que eso lo llevó a chocar con la definición oficial de lo que era la Iglesia. Inevitablemente. En su confesión de fe, ellos hacen una distinción muy clara. Hablan de la Iglesia romana, la institución visible, con su poder y riquezas, y lo que ellos llamaban la Iglesia de Cristo, una comunidad invisible, espiritual, de creyentes genuinos. Y además practicaban la predicación laica. Creían que cualquier creyente, hombre o mujer, podía enseñar las Escrituras. O sea, estaban desmantelando 2 pilares: el monopolio de la interpretación y el de la predicación. La respuesta no debió tardar, fue ambigua al principio.
El Papa aprobó su voto de pobreza, pero les prohibió predicar sin permiso. Cuando ellos se negaron, citando que debían obedecer a Dios antes que a los hombres, la ruptura fue total. Fueron excomulgados en 1184. Tuvieron que huir a los valles de los Alpes, donde su movimiento sobrevivió en la clandestinidad por siglos. Increíble, cientos de años escondidos. Y debe estar en manos del pueblo. Ese es el primer hilo. Un hilo que nos lleva casi 200 años después, de las calles de Francia a los salones más prestigiosos de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Ok, cambiamos de escenario por completo. De un comerciante a John Wycliffe, que según las fuentes era la mente más brillante de su época. Un académico metido de lleno en el sistema. ¿Cómo alguien así se convierte en un rebelde? Porque usó su intelecto para analizar el sistema desde adentro y llegó a conclusiones todavía más radicales que las de Baldo. Su punto de partida no fue emocional, fue una pregunta académica. ¿Cuál es la fuente última de autoridad en la vida cristiana? La respuesta oficial era clarísima: el Papa y la tradición de la Iglesia. Pero Wycliffe dijo que no. En sus escritos argumentó que la única y suprema autoridad era la Biblia. Este es el principio que luego se conocería como sola escritura. A ver si lo entiendo bien, porque esto es la base de todo. Sola escritura. Solo la escritura. La idea de que no necesitas a un sacerdote o al papa para que diga qué creer, porque la Biblia es suficiente y es la regla con la que se mide todo lo demás, incluido el propio papa. Precisamente. Wycliffe se basó en textos como Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para él, si la escritura es inspirada por Dios, entonces es perfecta. No necesita que la tradición o un decreto papal la complete o la valide. De hecho, son los papas los que deben ser juzgados por la escritura. Eso es dinamita pura para la estructura de poder medieval. Y veo que, igual que Baldo, Wycliffe entendió que la idea no servía de nada si se quedaba en la universidad, en latín. Exacto. Por eso impulsó la primera traducción completa de la Biblia al inglés. A pesar de que era ilegal, quería que cualquiera en Inglaterra que supiera leer tuviera acceso directo a esa autoridad suprema. Y la reacción de la élite de la Iglesia fue de horror absoluto. Hay una cita en las notas que es tremenda. Un cronista de la época se quejó de que, por culpa de Wycliffe, la perla del Evangelio está esparcida y pisoteada por los cerdos. Llamaban cerdos a la gente común. Esa era la mentalidad. Consideraban que poner la Biblia en manos de la gente era una profanación. Pero Wycliffe fue más allá. Creó una red de predicadores itinerantes, a los que llamaron despectivamente los lollardos, que iban por todo el país con copias manuscritas de esta Biblia en inglés. Es casi un movimiento paralelo al de los pobres de Lyon, pero con una base teológica mucho más elaborada. Wycliffe también hablaba de una iglesia invisible, ¿verdad? Sí, pero su definición era aún más provocadora. La iglesia invisible de los predestinados. Sostenía que la verdadera iglesia no es la jerarquía que vemos, sino el conjunto de todos aquellos que Dios ha elegido para la salvación. Wow. Y solo Dios sabe quiénes son. La implicación era explosiva. Un papa o un obispo, si no era uno de los elegidos, no formaba parte de la verdadera iglesia y perdía toda autoridad espiritual. Con esas ideas, me sorprende que muriera de causas naturales. Tuvo protectores políticos muy poderosos que lo salvaron de la hoguera. Pero la iglesia, no lo perdonó, ni lo olvidó. 31 años después de su muerte, el Concilio de Constanza lo condenó póstumamente como hereje. Espera, ¿lo condenaron después de muerto? Eso es, un nivel de rencor casi obsesivo. Totalmente. Y no se quedaron ahí. Ordenaron que sus restos fueran exhumados. Desenterraron sus huesos, los quemaron y arrojaron las cenizas al río Swift. ¡Qué imagen tan brutal! Querían borrarlo de la historia, hasta el último rastro. Creían que así apagarían su influencia. Pero un cronista de la época escribió algo profético. Dijo que, así como el río llevó sus cenizas al océano, su doctrina se esparciría por todo el mundo. Y no se equivocaba, porque esas cenizas conceptuales cruzaron Europa y llegaron a Bohemia,
donde un predicador llamado Jan Hus estaba a punto de recogerlas. Y aquí la historia se pone todavía más intensa. Viajamos a Praga a principios del siglo XV. Jan Hus no era un comerciante, tampoco un académico aislado. Era una figura pública, el rector de la capilla de Belén. Y esa capilla era un lugar muy especial. Podían entrar 3.000 personas y, lo más importante, las predicaciones se hacían en checo, no en latín. Eso ya de por sí es toda una declaración de intenciones. Es volver a la misma idea, hablarle a la gente en su propio idioma. Hus leyó los escritos de Wycliffe que llegaron a la Universidad de Praga y le resonaron profundamente. Pero no fue un simple imitador. Adaptó esas ideas a la sensibilidad de Bohemia. Se convirtió en la voz de un pueblo. ¿Y cómo se manifestó eso? ¿Cuál fue su principal crítica? Se centró con muchísima fuerza en dos cosas: la corrupción moral del clero y la venta de indulgencias. Las indulgencias eran básicamente certificados que la Iglesia vendía para perdonar pecados. Hus lo veía como una estafa espiritual. O sea, estaba atacando directamente una de las principales fuentes de ingreso de la Iglesia. Eso es tocarles el bolsillo y suele ser más peligroso que cuestionar la teología, sin duda. Y lo hacía desde el púlpito, en checo, con una elocuencia que atraía multitudes. Su obra principal, de Ecclesia, es casi un resumen de las ideas de Wycliffe. Cristo es la única cabeza de la Iglesia, no el Papa. Y la Biblia es la autoridad final. Entonces, el conflicto se reduce a la misma pregunta: ¿quién manda? ¿Un hombre en Roma o un libro inspirado por Dios? Esa era la cuestión. Para la Iglesia era inconcebible que la autoridad papal no fuera absoluta. Para Hus, lo inconcebible era que un hombre, a menudo corrupto, estuviera por encima de la palabra de Dios. El choque era inevitable, y se produjo en el Concilio de Constanza en 1415. El mismo concilio que ordenó quemar los huesos de Wycliffe. Mal presagio. Y según los documentos, a Hus le prometieron un salvoconducto, un pase de seguridad. Así es, el emperador se lo dio. Pero una vez en Constanza, las autoridades de la Iglesia dijeron que las promesas hechas a un hereje no tenían validad. Lo arrestaron, lo juzgaron y le exigieron que se retractara. ¿Y se negó? Se negó rotundamente. Lo condenaron a la hoguera. Dicen que mientras las llamas lo envolvían, cantaba. Sus últimas palabras, según la tradición, fueron: hoy asan a un ganso, Hus significa ganso en checo, pero dentro de 100 años se levantará un cisne al que no podrán quemar. Muchos ven ahí una profecía sobre Lutero. ¡Qué final tan terrible y poderoso! Su muerte, lejos de apagar el fuego, lo avivó. Lo magnificó. Desataron guerras husitas en Bohemia, que duraron casi 20 años. Hus se convirtió en un símbolo de la identidad nacional checa, un mártir. Su historia demuestra cómo una reforma religiosa puede fusionarse con el alma de una nación. Ya vimos la reforma desde la calle, desde la academia y como un estandarte nacional. Nos falta un ángulo: la crítica moral llevada al extremo. ¿Qué pasa cuando el problema no es tanto la doctrina, sino la sensación de que el sistema está podrido por dentro? Para eso tenemos que ir al corazón del Renacimiento, a la Florencia de finales del siglo XV, y conocer a nuestro último precursor, Girolamo Savonarola. Savonarola, un fraile dominico en la ciudad de los Médici. Su enfoque fue diferente, ¿verdad? No se obsesionó tanto con la autoridad papal o la traducción de la Biblia. Va a Sodoma. Y con sermones increíblemente apasionados, apocalípticos en italiano, predicaba un mensaje de arrepentimiento y juicio inminente. Y la gente lo escuchó. Llegó a tener un poder inmenso, ¿cierto? Asombroso. Después de que los Medici fueran expulsados, Savonarola se convirtió en el líder de facto de Florencia. Intentó transformarla en una república teocrática, una nueva Jerusalén. Y aquí es donde aparecen las famosas hogueras de las vanidades. Exactamente. Organizaba a los jóvenes para que fueran casa por casa recogiendo objetos que consideraba pecaminosos: espejos, cosméticos, naipes, vestidos lujosos, incluso obras de arte. Y luego los quemaban públicamente en la plaza principal.
Desde nuestra perspectiva suena a un fanatismo aterrador, pero teológicamente estaba conectando con las ideas de los otros. Sí, de una manera muy práctica. Su mensaje implicaba que la verdadera iglesia no se define por su poder o su riqueza, sino por la santidad y la pureza moral de su gente. Y no tuvo miedo de aplicar esa vara para medir al más alto nivel, al papa de la época Alejandro VI. Un Borgia, famoso por su corrupción, sus hijos. Savonarola lo denunciaba sin piedad desde el púlpito, llamándolo el anticristo, y llegó a ser algo increíblemente audaz. Escribió cartas a los reyes de Europa pidiéndoles que convocaran un concilio para deponer al papa por corrupto. Eso es un desafío directo, a cara descubierta. Y es fascinante porque, 20 años después, Lutero haría algo muy parecido al apelar a los príncipes alemanes. La historia se repite. El papa, por supuesto, lo excomulgó. La popularidad de Savonarola empezó a caer. Finalmente fue arrestado, torturado y en 1498 ahorcado y quemado en la misma plaza donde él había organizado sus hogueras. Otro final trágico. Pero, de nuevo, su grito contra la corrupción moral en la cabeza de la Iglesia resonó. Apenas 2 décadas después, Lutero iba a lanzar un grito muy parecido, y esta vez el mundo estaría listo para escuchar. El escenario ya estaba preparado. A ver, demos un paso atrás y miremos todo el panorama. Tenemos a un comerciante, un académico, un héroe nacional y un monje. 4 hombres muy distintos, en siglos y países diferentes. Pero mientras hablábamos, fui notando que a pesar de todo, todos llegaron a conclusiones sorprendentemente similares. Es la convergencia de la que hablan las fuentes. Es la prueba de que no eran casos aislados, sino manifestaciones de una misma corriente. Si lo analizamos, todos coinciden en 4 puntos, que se convertirían en los pilares de la Reforma. El primero, el más obvio, la autoridad de la Biblia. Baldo la traduce, Wycliffe la define como la única autoridad, sola escritura, Hus la predica en la lengua del pueblo, todos apuntan al libro. El segundo, que se deriva del primero, es la cabeza de la Iglesia. Si la Biblia es la autoridad, entonces la cabeza no puede ser un papa. Todos afirman que Cristo es la única cabeza, solus Christus. Tercero, y esto me parece clave para el día a día, el acceso a Dios. La idea del sacerdocio universal, que no necesitas un intermediario para hablar con Dios. Los pobres de León de Baldo son la encarnación de eso. Un concepto que se apoya en textos como Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que llama a todos los creyentes un real sacerdocio. Y el cuarto punto es que la marca de la verdadera iglesia no es el poder o la riqueza, sino la santidad de vida y la fidelidad al Evangelio. Entonces, cuando Martín Lutero aparece en 1517, no está sacando estas ideas de la nada. Está, como dice la famosa frase, varado sobre los hombros de gigantes. Exacto. La gran pregunta no es ¿por qué Lutero dijo lo que dijo?, sino ¿por qué él tuvo éxito donde los otros, en su mayoría, fracasaron y murieron? Y la respuesta está en el contexto. Lutero tuvo 2 ventajas clave. Primero, la imprenta de Gutenberg, que permitió que sus ideas se difundieran por toda Europa en semanas. Y segundo, un escenario político fragmentado en Alemania, con príncipes que querían independizarse de Roma y que estaban dispuestos a protegerlo. Tuvo la tecnología y la protección política. Fue la tormenta perfecta. Los otros encendieron las chispas durante 300 años, pero en 1517 el bosque estaba seco y el viento soplaba a favor. Una metáfora perfecta. Ellos prepararon el terreno muchas veces con su propia sangre. Entonces, al final, esta exploración nos revela que los grandes cambios históricos casi nunca son obra de una sola persona. Son más bien como un río subterráneo que fluye por generaciones, alimentado por el coraje de muchos, hasta que la presión es tan fuerte que revienta la superficie. Y demuestra que estas ideas, que a veces damos por sentadas, tener una Biblia en nuestro idioma, la idea de una relación personal con Dios, no fueron una invención del siglo XVI. Fueron una convicción tan profunda que muchos estuvieron dispuestos a morir por ella, mucho antes de que fuera seguro hacerlo. Y para cerrar, las fuentes sugieren una reflexión final que me parece muy provocadora.
Mencionan que la propia Reforma Protestante, una vez que se estableció como una nueva institución, corrió el riesgo de caer en la misma rigidez que había criticado. Lo cual nos deja con una pregunta que va mucho más allá de la historia de la religión y aplica a casi cualquier movimiento, ¿no? ¿Cómo puede un movimiento que nace como una fuerza radical de cambio, como un desafío al establishment, evitar convertirse con el tiempo en el nuevo establishment que un día se propuso reformar?